Mi suegra llamó mugrosos a mis hijos y ese día tomé la decisión más dura de mi vida. Tengo 30 años y llevo 3 en una relación con Elena, que tiene 27. Vivimos juntos desde hace poco más de 1 año y medio, y si tuviera que resumir nuestra historia en pocas palabras, diría que es una relación buena, sólida, con altibajos normales, pero con mucho cariño y proyectos en común. Ella viene de una familia muy cercana. Su mamá, su hermana menor, su abuela, todas están muy presentes en su vida. Aunque sus padres se separaron hace años, mantienen una relación cordial, algo que siempre admiré porque demuestra madurez y respeto. Desde el primer día, me hicieron sentir parte del grupo. Me invitaban a todo, almuerzos, cumpleaños, reuniones pequeñas o grandes. Yo, que vengo de una familia más fría, más distante, encontré en ellos algo cálido. Un tipo de convivencia que no conocía y que empecé a valorar muchísimo. Quizás por eso, hace unos meses se me ocurrió la idea de hacer algo especial. No solo por Elena, sino también por su familia. Algo que celebrara la buena relación que llevábamos todos. Quería tener un gesto generoso, algo que dejara recuerdos bonitos. Y como este año me ha ido muy bien en lo laboral, trabajo en el sector tecnológico y cerré un par de contratos importantes, decidí que podía permitirme cubrir un viaje familiar. Un viaje que yo mismo iba a organizar y pagar. Vuelos, estadía, comidas, excursiones, todo. La idea no era tirar la casa por la ventana con lujos excesivos, pero sí hacer algo cómodo, lindo, bien planeado. Pensé en la playa, en alguna zona turística de México, donde pudiera alquilar una casa frente al mar con alberca y espacio para todos. Algo tranquilo pero agradable. Lo primero fue contarle a Elena. Recuerdo perfectamente su cara cuando se lo dije, me abrazó con tanta emoción, me dijo que no podía creer que estuviera haciendo algo así. Me agradeció con palabras, con gestos, con miradas. Me sentí el hombre más afortunado del mundo. Todo iba perfecto. Hasta que empezó a torcerse. Una semana después de contarle a Elena, su madre, Lucía, mi suegra, me escribió por WhatsApp para preguntarme si ya había elegido el destino exacto. Le respondí que aún estaba barajando opciones, pero que en unos días lo tendría claro. Me respondió con un pulgar arriba y no pensé más en eso. Hasta que las cosas se pusieron raras. Poco a poco, Lucía empezó a hablar del viaje como si ella lo estuviera organizando. Primero fueron comentarios pequeños, sutiles. Una tarde, durante una comida familiar, dijo en voz alta algo como, ya casi nos vamos de viaje. Le dije a mi hermana que me mande las fechas por si se quiere sumar unos días. Me quedé callado, confundido. ¿Su hermana? ¿De qué hablaba? Pensé que quizás era una exageración, un comentario sin peso, así que no lo discutí. Pero al día siguiente, Elena me contó que su mamá ya estaba viendo actividades para el viaje. Que quería reservar un coche para moverse allá, que tenía pensado visitar un parque y que incluso me preguntaba si podía adelantarle dinero para apartar una excursión. ¿Adelantarle dinero? ¿Excursión? ¿Coche? ¿Siquiera habíamos cerrado el lugar o las fechas? Yo no entendía nada. Me estaba sacando de onda. Le pregunté a Elena qué estaba pasando. Su respuesta fue, ya sabes cómo es mi mamá, se emociona y le gusta tener el control. Sí, claro que sé cómo es. Pero esto se estaba saliendo de control. No se trataba de un aporte o de participar con ideas, era otra cosa, parecía que se estaba apropiando de algo que ni siquiera había empezado. Una noche, Lucía me llamó. Estaba seria, más que de costumbre. Me dijo que, después de revisar bien, creía que deberíamos cambiar el destino que yo había propuesto. Que no era lo mejor para su mamá, la abuela de Elena, ni para ella, que preferían un lugar más tranquilo, con más restaurantes, menos ruido. Le respondí con calma que lo tendría en cuenta, pero que no quería que esto se convirtiera en un motivo de estrés. Que la idea era disfrutar, no complicarnos. Su respuesta fue como un balde de agua fría, claro, claro. Pero como tú vas a pagar y yo voy a organizar, pues tenemos que coordinar bien, ¿no? ¿Perdón? ¿Ella iba a organizar? ¿Quién decidió eso? Empecé a sentir un malestar sordo en el estómago. Algo no estaba bien. Unos días después, me enteré por la hermana de Elena que Lucía había creado un grupo de WhatsApp llamado Viaje Familiar y me había dejado fuera. En ese grupo estaban Elena, su mamá, su hermana, una tía y hasta un primo que no conozco. Todos opinando sobre fechas, lugares, actividades. Cuando le reclamé a Elena, se sorprendió y me dijo, no sabía que no estabas en el grupo, ahora le digo a mi mamá que te agregue. ¿Lo hizo? Sí. Pero yo ya me sentía como un intruso. Todo me decía lo mismo, no era el anfitrión, era el cajero. Y lo peor no era que opinaran o que sugirieran cosas. Era la forma en que se estaba dando todo. Lucía actuaba como si el viaje fuera suyo. Como si me estuviera haciendo un favor al dejarme pagar. Yo había querido hacer algo lindo. Una experiencia para acercarnos más. Pero ahora, en lugar de sentir ilusión, me sentía incómodo, excluido, molesto. Y lo peor es que no sabía cómo hablarlo sin parecer el aguafiestas. Si cancelaba todo, iba a quedar como el inestable, el que ofreció y se arrepintió. Si seguía adelante, iba a ser solo el que paga las cuentas mientras todos deciden por él.
Y en medio de todo esto, Elena no parecía entender lo que me pasaba. Me decía que no hiciera un drama, que su mamá era así, que no había mala intención. Pero a mí no me parecía justo. Me sentía atrapado. Como si no tuviera salida sin quedar como el malo. Como si tuviera que elegir entre ceder o romper algo. Y lo peor, lo más grave de todo, aún estaba por venir. Porque hasta ese momento, yo no sabía que mis hijos también iban a ser tratados como estorbo. Y cuando lo supe, todo cambió. Antes de seguir, hay algo que necesito contar. Que debí decir desde el principio, porque sin eso, es imposible entender lo que viene después. Yo soy papá. Tengo 2 hijos, Emiliano, que tiene 11, y Benjamín, que acaba de cumplir 10. Son fruto de mi matrimonio anterior. Su madre y yo nos separamos hace 5 años, y desde entonces compartimos la custodia de manera bastante equilibrada. No hay peleas, no hay drama. Hacemos lo mejor posible por ellos. Los tengo los fines de semana, en vacaciones, y cuando ella tiene compromisos. Y aunque no están conmigo todo el tiempo, mi vida gira en torno a ellos. Siempre ha sido así. Porque los amo con todo mi ser. Porque ellos son, sin lugar a duda, lo más importante para mí. Y cuando empecé mi relación con Elena, fui claro desde el primer momento, mis hijos son parte de mi historia, de mi vida, de mí. No puedo ni quiero separarlos de lo que soy. Elena siempre lo entendió. Nunca puso una barrera, nunca me hizo sentir que ellos eran una carga. Al contrario. Se ganó su cariño con paciencia, con detalles, con ternura. Juegan, cocinan, ven películas juntos. Incluso Benjamín la llama la amiga divertida de papá. Emiliano, que es más serio, no dice mucho, pero cuando ella no está, pregunta por ella. La quiere, la respeta. Por eso, cuando pensé en hacer este viaje, jamás dudé que ellos iban a venir. Era obvio. Era lógico. Era natural. Para mí, al menos. Lo hablé con Elena antes de contarle a nadie más. Le dije que quería llevar a los niños, que me parecía importante que estuvieran, que también necesitaban descansar, que sería lindo compartir con todos. Ella me abrazó fuerte y me dijo que sí, que claro, que era una idea preciosa. Pero cuando lo mencioné en una comida familiar, todo cambió. Estábamos en casa de su mamá. La mesa servida, todos tranquilos. En medio de la charla, dije con toda la naturalidad del mundo, por cierto, Emiliano y Benjamín también van con nosotros. Ya hablé con su mamá y no hay problema con las fechas. Lucía levantó la vista del plato y dijo, con una sonrisa que se sentía forzada, ¿también tus hijos? Ay, ya somos muchos, ¿no? Me quedé callado. Me tomó unos segundos procesar lo que había dicho. No me gustó el tono, ni la forma, ni el mensaje detrás. Lo sentí como si estuviera diciendo, sobran, no caben, estorban. Antes de que Elena dijera algo, le respondí con calma, pero firme, sí, mis hijos también van, ¿por qué lo preguntas así? Ella hizo una pausa incómoda y dijo, es que pensé que era solo la familia. Ya sabes, mi mamá, mi hermana, tú, Elena. La miré directo a los ojos. Le dije, ¿y mis hijos no son mi familia? No esperaba que le contestara. Lo vi en su cara. Se quedó sin palabras un par de segundos, luego intentó suavizarlo, no lo tomes a mal, es que el plan era más reducido. Ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se tensaba, como una cuerda que no aguanta más presión. Le dije, sin subir la voz, estoy pagando este viaje con gusto, lo hago porque quiero, porque me nace. Pero eso no significa que voy a dejar fuera a mis hijos. Ellos son parte de mi vida. Van, punto. No grité. No hice una escena. Pero todos lo sintieron. Elena me agarró la mano por debajo de la mesa. Nadie más dijo nada. Pero el ambiente se rompió. Algo cambió en esa comida. Algo se quebró. Después de eso, noté cómo Lucía evitaba hablar del viaje cuando yo estaba presente. Pero según Elena, seguía planeando cosas, añadiendo actividades, invitando a más personas. Yo ya no sabía ni quién iba. Perdí el control del viaje que yo mismo había soñado. Y fue ahí cuando empecé a ver otras cosas que antes pasaba por alto. Cosas que me incomodaban, pero que por cariño, por paciencia o por evitar conflictos, había dejado pasar. Como que Lucía no trabaja desde hace años, y que desde hace más de un año yo cubro gran parte de sus gastos. No todo, pero sí mucho. Renta, servicios, algunas compras del mercado. Alrededor del 70% de sus necesidades básicas. No fue algo que yo ofrecí al azar. Elena me pidió que la ayudara, me dijo que su mamá estaba pasando por una racha difícil, que la pensión de su abuela no alcanzaba. Y yo, queriendo hacer las cosas bien, accedí. No me pesaba. Me considero afortunado. Tengo un buen trabajo, estabilidad. Me gusta compartir. Me hace sentir útil. Pero con el tiempo, empecé a notar que no había gratitud. Que era como si se asumiera que esa era mi obligación. Como si fuera lo mínimo que se esperaba de mí. Y ahora, con lo del viaje, me estaba quedando claro que para Lucía yo era eso, el proveedor. El cajero. No una persona con voz. No un miembro de la familia con derecho a decidir.
Y lo que más me dolía era que Elena no lo viera. Que no pusiera límites. Que prefiriera evitar el conflicto antes que defender lo que tenemos. Yo la amo. La respeto. Pero hay momentos donde el silencio duele más que una discusión. Y esto ya no se trataba solo del viaje. Se trataba de cómo me estaba sintiendo en esa relación. De cómo mis hijos estaban empezando a estar en un ambiente donde no eran bienvenidos. Yo no puedo permitir que se sientan como intrusos. Como si estorbaran. No puedo criar hombres que piensen que deben aguantarse la indiferencia o el desprecio con tal de evitar un problema. Ese viaje que comenzó como un regalo, se estaba convirtiendo en un nudo en el pecho. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería cancelar todo. Otra, llevarme solo a mis hijos. Otra más, simplemente quedarme callado y seguir adelante, para evitar el escándalo. Pero en el fondo, sabía que algo iba a explotar. Y explotó. De la peor forma. Después de darle muchas vueltas, decidí que lo mejor era hablar con Elena directamente. No quería más silencios incómodos ni seguir tragándome el malestar. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando solo para mantener la calma. Así que la invité a cenar. Fuimos a un restaurante tranquilo, uno de esos a los que solíamos ir cuando queríamos desconectarnos del trabajo o celebrar algo. Intenté mantener el ambiente relajado, sonreír, no dejar que la tensión me comiera antes de tiempo. Pero por dentro, ya tenía claro lo que iba a decir. Cuando trajeron la comida, respiré hondo y le dije que necesitábamos hablar sobre el viaje. Le conté, con calma, cómo me había sentido desde que su mamá hizo aquel comentario sobre mis hijos. Le expliqué que no era solo una frase, sino todo lo que venía detrás, la exclusión, la falta de respeto, el sentirse desplazado de algo que yo mismo estaba organizando y pagando. Le dije que me dolía ver cómo se había apropiado del viaje, cómo me dejaban fuera de decisiones, cómo metía a más personas sin consultarlo. Que me dolía más todavía que mis hijos fueran tratados como un estorbo. Que me sentía invisible. Que lo único que buscaba era compartir algo bonito, y que lo que estaba ocurriendo era todo lo contrario. Esperaba que me entendiera. Que se pusiera de mi lado. Que viera el peso de todo eso. Pero su respuesta fue un balde de agua helada: no entiendo por qué estás exagerando tanto. Mi mamá solo dijo que el grupo se estaba haciendo grande, no fue contra tus hijos. Le insistí, no fue solo lo que dijo, Elena. Fue como lo dijo. Fue el tono, las miradas, los comentarios por lo bajo. Y lo peor, es que tú lo escuchaste y no dijiste nada. ¿Tú crees que mis hijos no deberían ir? Se quedó callada. Solo unos segundos. Pero suficientes para que algo se quebrara por dentro. Finalmente dijo, no es eso, pero sí cambia mucho el plan. Esto iba a ser un viaje en familia, y tú sabes cómo es mi mamá, se estresa, necesita tener el control. Siente que se le está saliendo todo de las manos. Me quedé mirándola. Sin decir nada. Porque en ese momento supe que, para ella, lo más importante era no molestar a su mamá. No confrontarla. No poner límites. Aunque eso significara dejarme solo a mí en medio del problema. Aunque eso significara permitir que mis hijos se sintieran fuera de lugar. Le dije, pero es mi viaje. Lo estoy pagando yo. No estoy pidiendo nada fuera de lugar. Solo quiero respeto, un mínimo de consideración. Y siento que en vez de apoyarme, estás justificándola a ella. Ella respondió con esa frase que todavía resuena en mi cabeza: yo ya aprendí a convivir con eso. Si tú no puedes, entonces tal vez tenemos un problema. No lo gritó. No estaba molesta. Lo dijo con una calma que dolía más que si hubiera lanzado un plato contra la pared. Porque me dejó claro que para ella, esto era normal. Que estaba dispuesta a vivir con eso, con esa dinámica, con esa manera de no enfrentar lo que duele. Ahí entendí que no era solo el viaje. Era todo. Era una forma de vivir que no comparto. Una forma de evitar conflictos que termina convirtiéndote en cómplice del daño. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Que prefería no seguir hablando si la conversación solo me iba a frustrar más. Esa noche no dormí con ella. Me fui a casa. No hablamos más del tema. En los días que siguieron, ella actuó como si nada. Como si esa charla no hubiera pasado. Como si no estuviera ocurriendo una tormenta debajo de la superficie. Yo fingí. Por inercia. Por costumbre. Pero por dentro, ya estaba tomando una decisión. Y entonces llegó el día. El supuesto día del viaje. El que había planeado con ilusión. El que había soñado compartir en familia. Nos encontramos todos en el aeropuerto. Elena, mis hijos y yo. Llegamos temprano. Íbamos con tiempo. Todo parecía en orden. Hasta que entramos a la sala de espera. Y ahí lo vi. Gente por todos lados. Caras que no conocía. Voces nuevas. Risas, conversaciones, abrazos. Era como una fiesta que yo no había organizado. Y en medio de todo eso, Lucía. Mi suegra. Sonriente. Dueña de todo. Como si estuviera al frente de una excursión escolar. Me acerqué. Directo. Sin rodeos. ¿Toda esta gente también va?, le pregunté.
Se me quedó viendo con esa cara de sabelotodo y me respondió, sí, ya te había dicho que invité a algunos. No pasa nada. Ya pedí los boletos. Después me pasas el dinero. Ahí sentí cómo me hervía la sangre. Después te paso el dinero, repetí. Sí, no te estreses. Tú solo disfruta, que de lo demás me encargo yo. Y ahí fue cuando explotó todo. Le dije, esto es una falta de respeto. No es lo que planeamos. No así. Yo no voy a ir a un viaje que ya no me pertenece. Y entonces, delante de todos, delante de mis hijos, Lucía dijo con voz fuerte, clara, casi gritando. Ah, pero tú sí traes a esos mugrosos y yo no puedo traer a mi familia. Mis hijos. Les dijo mugrosos. En público. Frente a mí. Frente a ellos. Se me heló la sangre. No dije nada. No grité. No respondí. Solo me agaché, tomé las mochilas de mis hijos, les pedí que me siguieran y me alejé de ahí. En ese momento cancelé todo. Hotel, traslados, actividades. Perdí dinero. Sí. Pagué penalidades. Sí. Pero no me importó. Porque nada vale más que el respeto a mis hijos. Minutos después, Elena me llamó. Me dijo, no puedes hacer esto. Estás exagerando. Mi mamá solo está alterada. Y supe que no había vuelta atrás. Le dije, yo les prometí un viaje a mis hijos. Lo van a tener. Pero no así. Y colgué. Una hora más tarde, el avión despegó. Yo iba sentado entre Emiliano y Benjamín, cada uno con sus auriculares puestos, mirando por la ventana como si el mundo allá abajo dejara de importar. Yo también sentía eso. Una mezcla de vacío y alivio, como si acabara de liberarme de una presión que ni siquiera sabía cuánto pesaba. Destino, Tokio. ¿Fue una decisión impulsiva? Tal vez. Pero en ese momento lo supe con toda claridad, no iba a permitir que un viaje planeado con amor se convirtiera en un castigo para mis hijos. Ellos no habían hecho nada malo. Y si alguien debía pagar las consecuencias del desastre que fue toda esa planeación, no iban a ser ellos. Tokio era un lugar que siempre habían querido conocer. Habían visto videos, leído cosas, hablado de eso 1000 veces. Cuando nos alejamos del grupo en el aeropuerto, cuando los abracé y les dije nos vamos los tres, solos, vi en sus ojos algo que me partió y me recompuso al mismo tiempo, alivio. Durante esos días no contesté mensajes. No revisé redes sociales. No hablé con nadie. Me dediqué por completo a Emiliano y Benjamín. Caminamos por templos, comimos ramen callejero, nos perdimos en tiendas llenas de juguetes rarísimos, tomamos fotos, nos reímos hasta llorar. Benjamín decía que todo parecía un sueño. Emiliano, que usualmente es más reservado, se soltó como nunca. Me abrazaban sin razón aparente. Me preguntaban cosas de cuando eran bebés. Me tomaban fotos a escondidas. Yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No había nadie diciéndome qué hacer, ni presionándome para pagar, ni mirándome por encima del hombro. No había drama, ni discusiones. Solo nosotros tres, conectando como hacía tiempo no lo hacíamos. Y fue entonces cuando supe con certeza lo que tenía que hacer. No podía volver a lo de antes. No después de haber respirado con libertad. 3 días después de regresar, pedí a mis padres que cuidaran a los niños por unas horas. Y fui a casa de Elena. Le había escrito antes, avisando que iba a pasar por mis cosas. Me respondió que estaba bien, que estaría allí. También me dijo que quería hablar. Lo esperaba. Sabía que no iba a ser fácil. Cuando abrió la puerta, tenía ojeras. Parecía cansada. Me abrazó apenas me vio, pero yo no se lo devolví. Estaba decidido. No iba a dejar que ese gesto me hiciera olvidar todo lo que había pasado. Solo vengo por mis cosas, le dije. Ella suspiró y empezó a hablar de inmediato, como si ya tuviera preparado su discurso. Sé que todo se salió de control, pero tú también actuaste mal. Cancelar así el viaje, no sabes cuánto le dolió a mi mamá. Ella estaba ilusionada. La interrumpí. ¿Sabes cuánto les dolió a mis hijos que les dijeran mugrosos? Se quedó callada. Bajó la mirada. Por un momento pensé que se iba a disculpar. Pero en lugar de eso, me dijo. Ya se disculpó. Estaba alterada. No lo dijo con mala intención, ¿de verdad esto tiene que acabar así? Y en ese instante me di cuenta de algo. Ella no entendía. O no quería entender. No se trataba solo de una palabra. Se trataba de todo lo que implicaba. De lo que había tolerado, de lo que no puso en su lugar, de todo lo que permitió. No vine a discutir. Ya tomé una decisión, le dije con tranquilidad. Y seguí recogiendo mis cosas. En ese momento salió Lucía de su cuarto. Me miró con esa cara que mezcla superioridad y condescendencia. Y soltó. Lamento si dije algo feo en el aeropuerto, pero tú también te pasaste. Era un viaje familiar, no para que trajeras a cualquiera. Cualquiera. Así llamó a mis hijos. A mis hijos. No tengo por qué aceptar este tipo de disculpas, le dije. Y mis hijos no son cualquiera. Y si tú no puedes entender eso, no tengo nada más que decirte.
Recogí mis libros, un par de cosas de ropa, una caja con objetos personales. Nada más. Dejé todo lo demás. No me interesaba. Antes de salir, Elena me miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces ya está, ¿nos dejas así, después de todo? Y yo, por dentro, ya sin rabia, sin tristeza, sin rencor, le respondí con calma. Sí. Porque si me quedo, me pierdo. Y ya no quiero perderme por nadie. Volví a mi departamento, que aún olía a nuevo. Me senté en el suelo con una taza de café. Los niños estaban con sus abuelos, emocionados porque ya estaban planeando el próximo viaje. Un viaje sin drama, sin listas de gastos, sin suegras mandonas ni llamadas pasivo-agresivas. Solo nosotros tres. Y lloré. Un poco. No por Elena. Lloré porque me di cuenta de todo lo que había soportado. Porque entendí cuánto había dejado pasar en nombre del amor, del respeto, de la buena convivencia. Porque entendí que no estaba loco, ni era exagerado. Solo me había cansado de aceptar migajas emocionales. Esa misma noche, cuando le conté a los niños que ya no íbamos a volver a esa casa, Benjamín me preguntó: ¿ya no vamos a ver a la señora que siempre nos miraba feo? Le respondí con una sonrisa: no, ya no. Y me abrazó tan fuerte que sentí que todo el esfuerzo, toda la decisión, todo el cambio, había valido la pena. Desde esa noche, algo dentro de mí cambió. No de golpe, no con euforia ni con sensación de victoria. Fue más bien un descanso silencioso, como cuando uno deja de cargar algo sin darse cuenta de cuánto pesaba hasta que ya no lo tiene encima. Con los días, Elena intentó contactarme un par de veces más. Nada agresivo. Solo mensajes breves: ¿cómo estás? ¿Podemos hablar? Extraño a los niños. Pero no respondí. No porque quisiera ser cruel, sino porque sabía que si lo hacía, iba a terminar otra vez justificando lo que no tiene justificación. Volver a explicar lo obvio. Volver a ser razonable cuando lo que necesito es firmeza. Ya lo había hecho demasiadas veces. En mi cabeza volví a repasar todo lo que había ocurrido en esos años. Cómo fui cediendo terreno poco a poco. Cómo empecé pagando una cuenta, luego una más grande, luego sosteniendo a toda una casa. Cómo me fui quedando sin espacio para mis opiniones, para mis decisiones. Cómo terminé creyendo que eso era lo normal. Pero lo que más me dolía era ver cómo Elena, que decía querer a mis hijos, no fue capaz de defenderlos cuando más lo necesitaban. No fue capaz de ponerse en medio. De decir hasta aquí. De entender que el amor no basta si no se traduce en hechos. Porque amar también es elegir. Elegir estar donde se te necesita. Elegir decir lo que incomoda. Elegir a las personas con las que uno quiere construir algo, aunque eso signifique molestar a otras. Yo no le pedía que se peleara con su madre. Solo le pedía que me acompañara. Que me hiciera sentir que éramos un equipo. Pero nunca llegó ese momento. Y ya no quería seguir esperando. Los días pasaron. Volví a mis rutinas. Trabajo, escuela de los niños, comida en casa, noches tranquilas. Algo nuevo empezó a nacer ahí: paz. Esa palabra que a veces parece abstracta, pero que en la práctica se siente como silencio sin tensión, como decisiones sin miedo, como días sin explicaciones innecesarias. Con Emiliano y Benjamín empecé a tener una relación más fuerte. Ellos, que a veces parecían caminar con cuidado para no molestar, ahora estaban más sueltos. Más habladores. Más ellos. Jugábamos en casa, hacíamos planes improvisados, comíamos pizza sin pensar en horarios. Y me di cuenta de que yo también estaba más yo. Había dejado de ser el hombre que buscaba aprobación constante. Que ponía la billetera primero, la dignidad después. Que intentaba ser el novio perfecto a costa de sí mismo. Que soportaba comentarios por mantener la armonía. Había dejado de ser ese tipo. Porque entendí que no hay armonía verdadera si para conseguirla uno tiene que callarse cuando duele. Cuando duele de verdad. A veces la paz no se encuentra hablando más. A veces la paz llega cuando uno cierra la puerta correcta. Y se queda dentro. Sin disculpas. Sin remordimientos. Una tarde, estábamos sentados en el sofá, los tres, viendo una película. Benjamín con una cobija hasta la nariz, Emiliano con un tazón de palomitas en el regazo, yo con una taza de té. Y en una escena cualquiera, donde el protagonista tomaba una decisión difícil y se iba solo, Emiliano dijo: «Se parece a ti, papá». Le pregunté: «¿Por qué?». Y me respondió: «Porque se fue para hacer lo correcto. Aunque le doliera». No dije nada. Solo le revolví el cabello y seguí viendo la película. Pero por dentro, sentí que eso bastaba. No sé qué vendrá más adelante. No tengo prisa. No estoy buscando a nadie. No necesito llenar ningún vacío. Estoy concentrado en mis hijos, en mi trabajo, en construir algo real, sin presiones, sin máscaras. Y si alguna vez aparece alguien más en mi vida, sabrá desde el principio lo que valoro. Lo que no negocio. Lo que no pienso volver a permitir. Porque aprendí algo. Algo que debería enseñarse en la escuela: una relación donde no hay respeto no es una relación. Es un castigo con disfraces. Y cuando uno empieza a justificar la falta de respeto en nombre del amor, lo que está haciendo no es amar.
Es perderse. Es convertirse en alguien que se traiciona cada día un poco más. Hoy, puedo decirlo sin dudas, me encontré otra vez. Me reencontré en el ruido de las calles de Tokio, en las carcajadas de mis hijos, en el silencio nuevo de mi casa. Y lo más importante, me reencontré en el límite que puse. En él no más que dije con la frente en alto. Si tú estás leyendo esto y has pasado por algo parecido, te digo con total sinceridad, no estás exagerando. No estás loco. No estás siendo débil. Estás despertando. Y despertar duele. Pero también libera. Hoy, desde mi rincón tranquilo, con la mochila vacía de todo lo que cargué, puedo decir que finalmente soy libre. Gracias por leerme. Y si hay algo que me llevo de todo esto, es que a veces, para cuidar lo que amas, tienes que empezar por cuidar de ti mismo. Siempre, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.